Bueno, seguimos aquí en Semana en Vivo y ahora quiero presentarles la mesa de debate. Lo que queríamos era hacer una reflexión un poco más allá sobre qué es lo que pasa, cuál es el papel, la función de la sociedad, una sociedad que ha sentido tanto dolor. ¿Cuál es el papel que tienen las víctimas? ¿Son visibles? ¿Esa palabra les gusta o no? ¿Es realidad que estamos ayudándolas, que las estamos haciendo más visibles? ¿Están sirviendo las políticas o no? Para eso hemos querido invitar a una playa de grandes analistas, pero sobre todo está Alejandro Santos, director de la revista, que fue el que se craneó la idea de hacer este encuentro mañana que vamos a tener en la Jorge Tadeo Lozano, en el auditorio, este encuentro de víctimas, ¿no es verdad? Para pensar, ¿por qué Alejandro Santos? Bienvenido, además la primera vez. Sí, muchas gracias. Casi que no llega. No, María, muchas gracias por la invitación. Sí, pues realmente todo nació de una reunión que tuvimos con la gente de la unidad de víctimas y hablando un poco del esfuerzo monumental que significa reparar a tantos colombianos, tantos millones de colombianos. Nos dijeron que uno de los pasos importantes que habían hecho en el gobierno era cruzar gran parte de las bases de datos sobre quién era víctima en Colombia y que eso consideraban que era algo importante. Entonces, preguntando como buenos periodistas, bueno, y con todo ese cruce de bases de datos y con toda la tipología de los delitos de conflicto armado, ¿cuántas víctimas han registrado ustedes? Y en ese momento, que fue hace cerca de 7 meses, nos dijeron que más de 5 millones de víctimas. Es impresionante. Y fue una cifra, y claro, y digamos que increíble. Cada segundo va sumando. Y nosotros, digamos, que somos personas que cubrimos este país, que es un país, digamos, tan maravilloso, pero tan trágico, quedamos estupefactos con las cifras. Más de 5 millones de víctimas directas del conflicto armado, sin contar víctimas del narcoterrorismo, sin contar, como hablaba con el cura de Pacho de Rú, la cantidad de gente que hoy en día, digamos, que no es considerada víctima, pero vive bajo un régimen de miedo. Y eso, pues, digamos, nos inspiró a las personas que estábamos ahí a, digamos, hacer un gran proyecto para que uno empezara a entender y a concientizar lo que significa la magnitud de vivir en un país con tantas víctimas, un país de víctimas, y qué papel juega no solo el gobierno, sino jugamos cada uno de nosotros como medio de comunicación, que lo que podemos hacer es facilitar a través de este tipo de proyectos y hacer visibles este proceso que es tan importante y tan difícil. María Fernanda Cabal, bienvenida. Muchas es la primera gracias. vez también que viene aquí. Usted es presidenta de Fundagán, ¿no es verdad? Sí, hasta hace poco fui la presidenta de la Junta Directiva de Fundagán, la Fundación de Fedegan. Exactamente, que se dedica precisamente también a tratar el tema de las víctimas y trabajar todo el tema incluso de investigación de cuántas víctimas hay dentro de los campesinos y ganaderos, ¿no es verdad? Esa es como hace 5 la información años que ustedes hicieron una cosa que se llama Acabar con el olvido. Acabar con el olvido, Sí, exactamente. Hace 5 años organizamos esta iniciativa, se logró convencer a la Junta de Fedegan de que había que crear, además con mucho esfuerzo de cientista social, porque yo considero que el respeto en las cifras se lo da el que precisamente las haga con un trabajo de fuente de primera mano y fidedigno. Nosotros consideramos que Fedegan tenía una plataforma en todo el país muy amplia, con una capacidad de recolección de datos muy grande. Le llegamos directamente a la mayoría de las víctimas a través de los veterinarios, de las vacunaciones y de los comités ganaderos, que son como las células económicas más primarias y elementales que hay en las regiones en cuanto a la economía ganadera. Todos saben a quién secuestraron, a quién mataron, a quién desaparecieron. Empezamos a alimentar esas cifras, salió a Acabar con el olvido, que están todas las listas de ganaderos asesinados y secuestrados. Hicimos un ejercicio un poquito más allá, que fue en la encuesta que aplicamos, que fue diseñada con base en el protocolo de Ginebra de acreditación de víctimas. Sacamos las variables más importantes para hacer un trabajo pedagógico, para que el tipo de delito
fuera específicamente detallado, sí, qué tipo de delito según el Código Penal, Derecho Y la Penal mayoría, Interno. y los que encontraron, ¿qué encontraron? La mayoría son agresiones hechas por las FARC y paramilitares. Uy, ahí ¿FARC o paramilitares? tenemos De todo. De todo. Incluso los clasificamos según eran violaciones al DIH ¿O no? o al sistema interamericano. Acá lo interesante es que las agresiones vienen de todas partes. De todas partes. Hay FARC, incluso encontramos algunas del M-19 muy antiguas, ¿sí? Por regiones, y las clasificamos. Ese fue el primer ejercicio. ¿Qué hicimos después? Una vez que salió la ley de víctimas y de restitución de tierras, diseñamos el programa de acompañamiento a víctimas ganaderas y llegamos con este volante a todas las regiones. Ellos nos llenan los datos, se recogen y en Bogotá se les contacta. Yo tengo fichas de cada uno. Estamos llegando a las 10.000 víctimas. El libro lo vamos a publicar en 2 meses. Alimentamos la base de datos del programa de la Presidencia de la República, alimentamos los datos de la Comisión Nacional de Reparación. Estos datos se usan en la Fiscalía de Justicia y Paz para que los postulados recuerden, porque se les ha olvidado cuántas personas asesinaron o secuestraron. Ay, Dios mío. Bueno, Pacho, que le decimos Pacho, pero realmente es una eminencia, ¿no? Es el cura Francisco de Rú. Pacho. Pacho, usted es una persona, ¿qué le impactó de todo lo que oyó, de lo que estábamos hablando? Usted que conoce tanto de esto y ha trabajado tantos temas. Pues yo estoy muy impresionado de la conversación que hubo antes de que llegáramos nosotros 4. Me impresionó la realidad de Luz Marina, la mamá del falso positivo. Es decir, como me impresiona todo, me parece por eso muy importante lo que está haciendo Semana. Ponernos a pensar a todos en el país sobre estos 5.500.000 víctimas. Me impresiona mucho lo que acaba de decir María Fernanda. Mira, Colombia no se ha dado cuenta de la barbarie en que estamos, de que la dignidad humana de los colombianos y las colombianas está tirada a la basura. ¿Cómo es posible que este país permita esto? ¿Cómo es posible que nosotros nos digamos que somos seres humanos, que hemos permitido que esta atrocidad pase entre nosotros? Cojamos lo de los falsos positivos. Si fueran 14, como cuentan las mamás de Soacha, sería horrible. Qué escándalo ante el mundo que los militares nuestros cojan a 14 muchachos inocentes, se los lleven a la montaña, los asesinen y los presenten como guerrilleros muertos en combate para conseguir prebendas militares. Si fueran 50, seríamos un escándalo en el mundo. Si fueran 100, no tendríamos rostro. Pero es que aquí presentaron unos datos que podían ser 3.000. Creo que bien establecidos hay alrededor de 1.000. Pero ¿qué tal los secuestros? ¿Qué tal las masacres? La masacre de Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998, yo estaba allí. Los muchachos de nuestra parroquia, 32 muchachos asesinados. Sabemos hoy en día con toda la información que el jefe de la policía de Barrancabermeja le dio media hora a Camilo Morantes para que hiciera la masacre. Lo único que les puso fue una condición: no me vaya a dejar muertos en la ciudad. Y los masacradores no fueron capaces, dejaron 7 muertos en la ciudad y se llevaron a 25. El dolor con que esas víctimas han luchado. Pero voy a contarles muchas más cosas que conocemos. Mucha gente que trabajó con usted que fueron matándolas y asesinando. Mataron a 32 personas de las que trabajaban conmigo, sí, en situaciones espantosas. Pero lo que yo quiero decir es, esta es la barbarie de la guerra colombiana, la guerra en la que todo vale. Valen las minas antipersonales, valen los secuestros, valen las chuzadas, valen los falsos positivos, valen las masacres. Dios, ¿cuándo vamos a parar esto? Mire, hace unos 18 meses, la reunión que hubo en Barrancabermeja, unas 20.000 personas, sí, el grito de la gente era: paren esa guerra, párenla de todos los lados. Y eso es lo que yo creo que esta realidad de este espanto en que estamos ante el mundo, tenemos que tomárnoslo muy en serio.
Toya, usted que es integrante de Memoria Histórica y que ha reconstruido todo esto, pero incluso antes ya había trabajado en la manera como nosotros nos relacionábamos con la violencia, ¿no es verdad? ¿Qué puede decir de este momento especial y de ese tema de las víctimas? A mí la palabra víctima, yo soy una víctima, pero hay veces digo yo, ay, no se entiende cómo viene esa palabra aquí, o usted que es antropólogo. La palabra víctima... No digo yo, estoy haciéndole una pregunta que a veces le incomoda a las víctimas. La palabra víctima en Colombia tiene 7 años de existencia. Surge, sí, no tiene más, surge en el 2005 con la Ley de Justicia y Paz. La palabra, es decir, yo por ejemplo estoy trabajando la violencia de los años 50. Ahí no existe el concepto de víctima. Es un concepto muy reciente. Es un concepto muy reciente. Se ha convertido en una herramienta para que la gente luche por sus derechos, pero es muy reciente y hay muchas víctimas que no les gusta ponerse ese vestido. Concretamente, mujeres, por ejemplo, he conocido varios casos de mujeres que no quieren entrar en el sistema de justicia y paz, no quieren que las reparen y buscan a los perpetradores de manera personal. Se van a la cárcel y los encaran en la cárcel y les preguntan, ¿usted por qué mató a mi papá? Y tienen unas conversaciones muy dolorosas y muy confrontadoras, tremendamente fuertes. Y conocí un caso en especial de una mujer costeña que me impresionó muchísimo porque ella se fue a la cárcel Modelo de Barranquilla a buscar al tipo que había desaparecido a su hermano. Ella quería mucho a su hermano y lo encontró en la cárcel y le pegó una cariada tremenda en el patio de la cárcel. Sí. Lo desarmó, tanto que los otros presos entraron en escena a defender a este tipo porque esta señora lo está agrediendo. Y cuando salió de ahí, salió tranquila y yo le pregunté, ¿qué fue lo que te tranquilizó? Y me dijo, me tranquilizó saber que mi hijo no pidió clemencia, no le rogó que no lo mataran, no les lloró, murió con dignidad. Bueno, esos son casos que también se dan en Colombia. Saber la verdad, que tanto sirve. Saber la verdad y no por los circuitos institucionales, sino de manera totalmente personal y con una gran valentía encarando al perpetrador. Ahora, eso no es lo más común. Lo más común son las víctimas que se enlistan y aparecen, digamos, como víctimas y acceden a la reparación. Pero yo diría que tenemos una variedad extraordinaria en cuanto a lo que llamamos víctimas. Volvemos después de esta pausa. Aquí estamos en Semana en Vivo. No se vayan.